Bueno, aquí estamos haciendo un rescate arqueológico y a lo que corresponde a un campamento de cazadores-recolectores que vivieron alrededor de 6.000 años antes del presente, antes de ahora. Son grupos que están subsistiendo básicamente de la explotación de los recursos marinos. Y este de acá tiene cerca de 4.000 años de antigüedad, este de acá arriba. Acá hay un fogón, ¿no es cierto? Y estamos haciendo investigación y acá hicimos otra limpieza. Y acá uno puede ver un sitio arqueológico un poco distinto, en el sentido de que la gente en esta época estaba viviendo encima del sitio. Probablemente el sitio de allá era un sitio de tareas nomás, en donde iban, recolectaban, botaban las valvas de molusco, las conchas, y se iban luego a otros lugares. Eso sabemos. Cada piedra que está encima de estos conchales es arqueológica, cada concha que hay encima de estos conchales es arqueológica y alguien las trajo, porque la duna, nosotros lo sabemos porque la duna se forma de arena, entonces no hay forma de que hayan piedras o conchas en las dunas, sino que todas las que encontramos sobre la duna o en estos sitios son traídas por los seres humanos. Ismael, esto son estas mismas concreciones carbonatadas que aparecen en los sitios que tuviste en Valle de los Caballos, en el Boldo, en eso, ¿no? Y acá están apareciendo y sabemos que esto ya es pleistoceno. Estos son 13.000 años por lo menos, ¿ah?, de antigüedad. Eran que esto en el fondo no había duna, sino acá habían pantanos, ¿ya? Y en esos pantanos había caballo nativo, milodón, paleolama. Este es uno de los lugares en donde más cantidad de caballos, milodones y paleolamas hay en Chile central. Bueno, las dunas tienen importancia ambientales, son ecosistemas, son dinámicas, tienen una importancia para la conformación del paisaje turístico, por ejemplo, y también algunos que sostienen que son importantes en el contexto del cambio climático, porque a medida que va subiendo el nivel del mar, las tormentas, el oleaje, mareas cuando suben tienden a erosionar las arenas de las playas del borde costero, se llevan la arena y las dunas costeras son una fuente de arena que permite la regeneración de las playas del borde costero, por ejemplo, ante los procesos erosivos que se activan durante las tormentas, por ejemplo. Entonces, podríamos decir que las dunas son un sistema activo y complejo y que puede tener importancia no solamente en el tema de la biodiversidad que permiten ecosistemas del paisaje, sino que también hay otros elementos que pueden ser interesantes a considerar a futuro en el contexto del cambio climático. En geología nosotros decimos que hay una ley, que es la de superposición de las capas, lo que quiere decir que las capas más antiguas están más abajo y las capas más jóvenes se depositan arriba de las más antiguas. Y además suponemos por lo general de que las capas se depositan de manera horizontal, ¿ya? El principio de horizontalidad. Entonces aquí, para poder entender cómo las capas llegaron a estar subverticales, necesitamos buscar una explicación, ¿ya? Lo que es esto, ¿sí? Claro, eso así, claro. Entonces aquí tú puedes ver, por ejemplo, que aquí hay una capa de arena muy fina o de limos y aquí algo un poquito más grueso. Esas son cosas que pasaron después, esas fracturas, esas vetillas que se cayeron de cuarzo. Pero digamos aquí lo importante es que tenemos una sucesión de sedimentos, de capas que se depositaron en el fondo marino, probablemente
Si uno fuera ahora y buceara debajo del agua, aparte de las rocas, lo que vería en cuanto a los sedimentos es un material muy fino, limoso, ¿ya? Que se deposita en las plataformas. Ese material, al compactarse, al enterrarse y profundizarse por efecto de la tectónica y enterramiento, puede llegar a transformarse en algo parecido a estas rocas, ¿ya? Pero además, estas rocas están muy deformadas y además en una posición subvertical. Entonces, la explicación que nosotros damos a este fenómeno está relacionado con la tectónica, ¿ya? Que es la misma razón de que nosotros, por ejemplo, tengamos terremotos en todo el margen andino y en todo Chile, y que tiene que ver con que tienes una placa que está subductando, que en este caso es Nazca, debajo de Sudamérica, perdón, y que permite que en la zona, en la transición, donde chocan estas dos placas, haya una deformación muy intensa, ¿ya? Una zona que nosotros llamamos, por ejemplo, los prismas de acreción. El material de la placa que subducta se acreciona sobre la placa subductada. Entonces, parte de esos procesos están representados acá, pero además enfrente lo que vemos es un fenómeno, o es más bien la evidencia de un proceso muy antiguo, en el cual sobre estas capas subverticalizadas se ve una superficie erosiva, que es más o menos donde está parada Daniela, y que tiene muchos fragmentos de rocas que se parecen mucho a estas rocas sedimentarias, ¿ya? Entonces algo ocurrió, que todo este material se alzó, se levantó por tectónica, se erosionó, y parte de ese material erosionado se deposita encima de estas rocas más antiguas, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos una discordancia. Tienes una unidad en la base, está muy deformada, un contacto erosivo, y arriba se deposita material fragmental, fracturado, producto de la erosión de esta misma roca, y que se deposita encima de las unidades más antiguas. Creo, fuera de lo importante que es para nosotros, como pueblo, como identidad, pero también como punto de reunión, de encuentro y de alegría en nuestras fiestas patrias también, parte de nuestra cultura. Aparte de eso, creo, tiene esa vinculación con el pasado remoto, con nuestro ADN como especie humana. Así es que es importante la protección y resguardo de lo que va quedando de ese pasado milenario. Así que aplaudo, aplaudo que se hagan todo tipo de manifestaciones con respecto a su salvaguarda. Sí. Hay una parte prehistórica, ¿cierto?, que según el modelo clásico, 1851, ¿cierto?, pero ya desde el periodo histórico, es decir, desde la implantación del Imperio Inca, o ya desde lo español, hasta la sociedad mestiza y republicana, creo también es importante, ya que para el pueblo se comenzó a extraer agua potable de ese sector para abastecer al pueblo, y también al ferrocarril, un ferrocarril que recorría hasta Iquique, hasta Arica, así como también antes se sacaba también de Matagorda, y para iniciar esa irrigación de agua potable a nivel comunal, a nivel del puerto de Los Vilos, se hizo infraestructura y vinieron ingenieros. Esos informes están. Eso comenzó durante el gobierno de Ramón Barros Luco, porque aquí fue una lucha tremenda por el agua. Tanto como hoy en día el agua es importante, aún más con la escasez hídrica que tenemos. En esas épocas estaba monopolizada por la familia que tenía a cargo la hacienda, y venían a vender agua. No toda la gente tenía dinero como para pagarla, entonces la iba a buscar a Matagorda, otros a Quereo, pero el agua era salubre, ¿no? No era
Entonces provocaba también ciertos problemas de salubridad que el gobierno de finales de la República Parlamentaria, de Ramón Barro Luco, con los primeros informes, y luego con Juan Luis Sanfuente, que ya inaugura estas obras, construyó una infraestructura que permitiera el abastecimiento de la ciudad, o del puerto en ese tiempo. Entonces, y esas ruinas están, y son parte del patrimonio nacional. Si estamos hablando de 1915, ya tiene 104 años. Por lo tanto, entra dentro de las categorías de patrimonio nacional. Y como ustedes saben, por la ley de patrimonio, ciertos monumentos nacionales, todo sitio donde ha habido un hecho histórico o donde hay infraestructura histórica es protegido como sitio histórico nacional. Por tanto, debiese iniciarse también un movimiento en pro de declaratoria de sitio histórico nacional. Y eso es ante el Ministerio de las Culturas y las Artes. Sin importar que esté en terrenos privados. Porque esta es una ley de la década del 20. Está Alessandri, luego Carlos Ibáñez del Campo, y luego en los años 70 se modifican ciertos artículos, ahora está en revisión otra vez la ley de monumentos, pero esa ley está vigente desde los años 20 del siglo pasado, y entonces ese sitio está protegido ya. Lo que se necesita es que salga el documento de que es sitio histórico. ¿Y eso lo tiene que pedir quién? La comunidad empoderada, apoyada por los que más puedan. Por las autoridades comunales y de ahí arriba. La comunidad en sí, a través de sus instituciones, sus organizaciones vivas, la municipalidad, que en este caso es la responsable de administrar el territorio. Bueno, y todos los que quieran firmar. Entonces, por lo tanto, la corporación va a ser muy importante. La corporación debiese llevar esta bandera al pie, porque ya es un sitio histórico. Sabemos que es un sitio importantísimo desde el punto de vista de nuestro conocimiento de quiénes somos, de dónde venimos, las grandes preguntas, ¿cierto? Griegas de la Grecia clásica. Bueno, y también tenemos este otro patrimonio republicano. Estamos hablando del 1910-1915. Entonces, que es la época del centenario de nuestra república. Entonces también tenemos un patrimonio histórico y un patrimonio arqueológico que se unen acá. Es fundamental hacernos cargo de la historia a efectos, por una parte, de no volver a replicar errores que se cometieron en otros contextos, pero a su vez también porque la historia no es solamente el pasado remoto, digamos, al cual vamos a efectos de tratar de encontrar algún vestigio, sino que la historia nos está golpeando directamente en la cara y nos está mostrando cuál es el escenario, cuál es el espacio y en qué condiciones se está desenvolviendo la existencia humana hoy día. De ahí que, insisto en lo anterior, la recuperación del sitio de Quereo y la preservación del sitio de Quereo es un aspecto relevante para la vida actual, en este caso de los pobladores del área en particular, y evidentemente como una experiencia histórica para el conjunto de los habitantes no solamente de la región de Coquimbo, sino también de la región de Aconcagua y Valparaíso. Aquí hay tareas que son de diferente envergadura, digamos, y que por lo tanto exigen decisiones no solamente financieras, sino que políticas en distinto nivel. Una, yo creo que es una decisión más de carácter estratégico y que refiere a las autoridades superiores del Estado, digamos, en este caso en particular al gobierno a través del Ministerio de Educación, que refieren a que este tiene que ser un sitio con la debida cautelación desde el punto de vista normativo. Es decir, aquí tendría que haber necesariamente una expropiación por parte del Estado que permitiera, en este caso en particular, constituir en esa área, digamos, un parque temático, por ejemplo. Excelente. Y eso no es una decisión que se tiene que adoptar a nivel local, sino que es una decisión que se tiene que adoptar necesariamente a nivel central. Y un segundo aspecto sí compete a las autoridades locales, tanto regionales como municipales, y que refiere a la habilitación, el equipamiento y la puesta
en este caso en difusión de aquellos elementos que están contenidos en ese sitio. Es decir, no sacamos nada con tener un parque que luego no va a ser frecuentado como un sitio, no solo en este caso de visita regular, sino que en este caso formativo, es decir, que cumpla una función pedagógica de cara no solo a nuestra comunidad en particular, sino que también a otros que quieran acercarse a él. Hay muchas experiencias de esta naturaleza a nivel internacional, incluso en nuestro propio país, es decir, hay todos unos senderos que se habilitan, que se van graficando, digamos, con una serie de recursos de carácter técnico, muchos de ellos audiovisuales, que permiten precisamente poner en rescate y en recuperación todo lo que ahí está contenido. Y ese nivel de responsabilidad, a mi juicio, ya es un nivel de responsabilidad en términos de escalamiento a nivel regional, provincial y municipal, digamos, y comunal. Y hay un tercer ámbito que es el de la comunidad, es decir, los vileños nos asumimos en términos de nuestra identidad en uno de los aspectos relevantes de la construcción de la misma, en el sitio histórico de Quereo, digamos. Por lo tanto, es responsabilidad de la comunidad y por lo tanto de todos nosotros en hacer, por una parte, el cuidado suficiente de ese espacio y hacer la preservación, a su vez, o acompañar la preservación del espacio. Es decir, no basta con que nosotros tengamos el cuidado respecto al espacio, sino que es imprescindible que también los que nos visitan sepan que esta es una comunidad vigilante que en este caso está particularmente preocupada de la preservación de ese espacio. Uno observa cuando se acerca al lugar, digamos, no solamente una serie de desechos asociados a la basura que vamos produciendo cotidianamente y que de una u otra manera, producto del viento y producto de las condiciones atmosféricas, digamos, o climáticas, se va aproximando al sitio, sino que también observamos que en distintos momentos, desde que Lautaro Núñez hizo, en este caso, las excavaciones respectivas, se ha producido intervención directa sobre el sitio y el sitio se ha depredado, digamos, de una u otra manera. Y eso no es solamente una responsabilidad de la comunidad local, que eventualmente también participó de ello, sino que también de muchos de nuestros visitantes que de manera relativamente irresponsable, digamos, llevan a cabo acciones de esta naturaleza, es decir, botan basura o excavan en el lugar de manera poco profesional, digamos, a efecto de llevarse un recuerdo. De manera tal que en ese sentido no es imprescindible que haya fuerza pública ahí, digamos, no es lo que corresponde. Lo que corresponde es que la comunidad sea una comunidad empoderada con el sitio, con la preservación del sitio, con el cuidado del sitio y por lo tanto se convierta en una comunidad vigilante y que todos de una u otra manera nos hagamos cargo de que ese es un lugar fundamental de preservar porque es parte de nuestra propia historia. De manera tal que uno tendría que llamar o invitar o interpelar en este caso a las autoridades del Estado por una parte, a que se hagan cargo de ese espacio en particular a través de un decreto expropiatorio, a las autoridades regionales, provinciales y comunales a que desplieguen iniciativas, proyectos que de una otra manera permitan allegar los recursos necesarios para los efectos de construir en el lugar un sitio efectivo de recuperación de memoria histórica y en tercer lugar a la comunidad, a efectos que se haga cargo de que es un espacio sobre el cual se construye nuestra propia identidad y por lo tanto es fundamental que nos constituyamos como una comunidad vigilante respecto del mismo.